Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Hebra Hakuk desde Bet Shemesh, Israel, y estoy aquí representando la Fundación Hayei Sarah. Vamos a estudiar hoy el capítulo 30 del Tania. En este capítulo, el Alter Rebbe nos va a guiar hacia una introspección para tratar de mantener la humildad en nosotros. Toda persona debe disponer siempre su corazón a cumplir con la instrucción de nuestros sabios, donde nos basamos en la palabra que dice: sé de tu espíritu bajo ante cada hombre. Las palabras que dicen sé así y no meramente actúa así, con plena sinceridad, en presencia de cada hombre, aún en la presencia del hombre más indigno de los indignos. ¿Qué significa esto? Significa que independientemente de cómo nos comportemos, nosotros tenemos que ser de espíritu bajo. ¿Qué significa ser espíritu bajo? Espíritu bajo significa lograr ver que todo lo que sucede porque es la voluntad de Hashem. De que hay personas en este mundo que no tienen libre albedrío y otras que sí tienen libre albedrío. Y cuando estas personas que no tienen libre albedrío se acercan a nosotros y nos hacen daño, tenemos que ver claramente la señal de Hashem de que nosotros estamos siendo moldeados con un objetivo. No importa cuánto ese hombre sea indigno, no importa cuánta maldad haya delante de él, nosotros igual debemos mantenernos en nuestra posición de servir a Hashem y entender que todo lo que pueda suceder en ese momento va a suceder porque esa es la voluntad de Hashem. Nadie está diciendo que uno no tiene derecho a defenderse de las cosas que suceden, pero sí entender, esto es lo que Hashem. A veces uno llega delante de una persona esperando algo y de momento siente uno como un balde de agua fría y uno dice, esto no me lo esperaba definitivamente. ¿Debo pelear por esto? ¿Debo no volver a hablarle a esa persona? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo tratarla de ahora en adelante? Yo pensé que era alguien que no es ahora. Todo era falso según lo que está sucediendo en este momento. Esto solamente uno lo puede entender y solamente uno puede llegar al punto de aceptar la voluntad de Hashem cuando dice: no juzgues a tu prójimo hasta que no hayas estado en su lugar. ¿Esto qué significa? ¿Cuántas veces has podido estar en los zapatos de tu prójimo? Nunca. Nunca vamos a poder estar en los zapatos del otro. Nunca. Porque nosotros no nacimos de esos padres. No nacimos en esa casa donde crecieron. No tenemos la familia que ellos tienen. No somos ellos. Nunca. Y no estoy diciendo que hay que dejar que las personas nos traten mal. Yo soy de las personas que pienso que uno tiene un valor y uno tiene que darse a respetar. Pero sí tenemos que analizar por qué suceden las cosas que suceden en cada momento de nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad analizar y pensar, esta persona no me conviene. No debe estar entre mi círculo de amistades. Analizar por qué él lo hizo, en qué creció, en qué grado de desesperación posiblemente él estaba. Y entonces uno va a tener la opción, por lo menos, de más adelante poder perdonar. Y hay que tener en claro algo: uno no perdona a las personas para que ellos sean libres de pecado. Uno perdona a las personas. Perdonar en realidad no es, te perdoné y ya, no. Perdonar significa que ya no vas a tener más esa carga sobre tus hombros. Perdonar significa que ya no vas a tener ese sentimiento en tu corazón. Porque si has pedido perdón,
Es una cosa y otra cosa es haber perdonado. Y otra cosa es haber olvidado. Son tres cosas completamente diferentes. Entonces en el texto nos dice, no juzgues a tu prójimo hasta que no hayas estado en su lugar. Y aquí, el lugar donde se mantiene esa persona, ese lugar es literalmente lo que lo hace pecar. Cada persona tiene una chispa de Hashem dentro de sí. ¿Y quién va a decir que esa chispa de Hashem no tendría más fuerza que la misma persona? Pero Hashem está ahí, inhibido, escondido, oculto. Y esa persona en algún momento va a tener ese deseo de hacer teshuvá. O quizás esta no es la primera vez que comete ese error. Lo que sí sabemos es que el lugar en el que esa persona está es lo que lo lleva a cometer ese pecado una y otra vez. Por eso es que una persona que una vez me llamó a pedirme consejo y me decía, es que vuelvo a lo mismo y vuelvo a lo mismo y vuelvo a lo mismo. Es una persona que yo quiero mucho y ella siempre vuelve a lo mismo. No estamos hablando de midot, no estamos hablando de su carácter, ¿ok? Estamos hablando de el mismo pecado. Y vuelve y cae en el mismo pecado. Y cuando ya está saliendo, él vuelve y cae en el mismo pecado. Y yo le dije, mira, la única manera en que tú puedes salir de esa situación es que tú te mudes de lugar. Te tienes que mudar de lugar. Pero ella no me hizo caso. Y los años empezaron a pasar y a pasar y a pasar. Y cada vez fue más difícil salir de esa situación. Y todavía hablo con ella y todavía lo quiero, pero ella me dice tantas veces, si te hubiera hecho caso cuando me dijiste de irme de este lugar, si no hubiera tenido miedo, mis hijos no hubieran crecido como crecieron. Ya no hay vuelta atrás. También es importante para evitar pecar, mantenernos ocupados, igual a nuestros hijos. Tenemos que ponernos la meta de estar siempre ocupados en algo importante. No, es que estoy ocupada viendo una película. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de estar ocupado haciendo algo para Hashem, haciendo Avodat Hashem, estudiando o buscando soluciones a los problemas del diario vivir. No desocuparnos, no dejar que nuestros hijos se desocupen, porque cuando nuestros hijos están desocupados, está escrito por nuestros sabios, cuando no está ocupado es como la persona que se sienta en las esquinas de las calles, de modo que sus ojos ven todo tipo de tentación, y todo lo que el ojo ve, el corazón lo ansía. Además, puede ser que su lugar espiritual lo lleve a pecar porque su naturaleza del mal arde como horno ardiente de un panadero, como está escrito en Osea. Él arde como un fuego llameante. ¿Se entendió esto que dije? Cuando la persona pierde el tiempo y se pone a mirar, ay, fulanita se compró un carro nuevo. Ay, yo no sé quién tiene, sí tiene para eso, pero no tiene para pagarme el dinero que le presté, ¿no? Ay, pero Encejo, ay, si vieras lo que yo vi que yo no sé quién tenía, no, yo quiero uno igual. Y cada quien en su nivel. Entonces, mantengámonos ocupados. Hashem nos va a dar todo, hasta los antojos más bobos que ustedes hayan pensado alguna vez que no iban a tener. Hashem se los da. Si ustedes tienen fe y se esfuerzan por hacer lo correcto. Y fíjense que el consejo de mudarse de lugar no es para todos. Cada quien
tiene su propio consejo, porque cada quien tiene una relación con el Eterno y vino a hacer una misión diferente. Así que si yo le aconsejo a una persona, múdate del lugar, no significa que ahora todo el mundo se tiene que mudar del lugar. Porque en este momento estamos hablando de cosas externas que nos están dañando. Pero cuando hablamos de cosas internas que nos dañan, aquí el autor nos dice, sé de espíritu bajo ante cada hombre. Date cuenta que cada hombre que está delante de ti tiene un pedazo del alma de Hashem dentro de sí misma. Y muchas veces no podemos entender por qué nos hablan, por qué nos dicen cosas, pero es nuestra elección. ¿Cómo vamos a tomar las cosas? Y aquí la diferencia es, miren, aquí ahora empieza a hablar, es distinto, sin embargo, el caso de aquel que solo recorre por poco tiempo el mercado y la mayor parte del día permanece en su casa y no en las esquinas de las calles, mirando la tentación. Y aun si recorriera el mercado todo el día, puede que su lugar espiritual sea distinto, en que no sea tan ardoroso por naturaleza, por lo que no está tan tentado por lo que ve allí. Quiere decir que es una persona que aunque vea cosas que le gustan, dice, ve tan bonito, pero no desea irse en pos de eso. Porque él no es así. Porque él también está ocupado. Él dice, yo solo vine aquí, a este lugar, no a vagabundear, no a mirar qué es lo que se compró fulanita y ver cómo estrena el carro sultanito que todavía no me ha pagado el dinero que me debe. Ella está ahí porque vino a hacer algo. Y muchas veces ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando alrededor. Porque el impulso al mal no es lo mismo en todas las personas. Hay quien tiene una naturaleza más apasionada y otros menos apasionados. Incluso aquella persona que es de naturaleza extremadamente ardorosa y cuyo sustento la obliga a estar sentada todo el día en las esquinas de la calle, no tiene excusa alguna por sus pecados y es llamada Rasha Gamur, un malhechor total. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, es como la pregunta que me hizo mi hijo. Mamá, si yo apago la luz en Shabbat sin darme cuentas, como si me recosté en la pared y la apagué, ¿es un pecado? Sí, es un pecado. ¿Pero por qué? Si yo no quería hacerlo, ¿por qué tiene que contarme como un pecado? Entonces le expliqué, hay pecados que son intencionales y hay pecados que son inintencionales. Los pecados que son inintencionales son aquellos que uno no quiso hacer, pero los hizo. Es como cuando un niño va a ir al colegio y le van a hacer un examen en ese día, pero justo ese día ese niño se enfermó. Y es verdad, el niño se enfermó. Inintencionalmente, él no va a hacer ese examen. ¿Y qué pasa? Regresa a los 2 días cuando ya se siente mejor. No hace el examen. Pasa el tiempo, no hace el examen. Y cuando llegue el final del año, dice, ¿por qué tengo la nota tan bajita? Es porque no hiciste el examen aquella vez. Pero yo estaba enfermo, sí, pero no lo hiciste. Nadie te está diciendo que tú no lo quisiste hacer, nadie te está diciendo que tú no estudiaste, nadie te está diciendo que tú eres malo, sencillamente no lo hiciste. Un día yo iba a salir de la casa y yo fui a coger mi llave del carro y cogí mi llave, según yo. Y cuando llegué a donde yo iba, me di cuenta que también había cogido la llave del carro de mi esposo. Y mi esposo no pudo ir a hacer lo que tenía que ir a hacer, porque él necesitaba el carro para meter sus herramientas ahí.
Y cuando yo llegué a ese lugar con esa llave, él me llama y me dice, ¿te llevaste las llaves de mi carro? Yo no sé, déjame ver. Reviso. Y ahí están las llaves del carro de él, en mi bolso. No sé si los metí yo, no sé si los metieron los niños jugando, no sé. La cosa es que no están con él y él no va a poder hacer eso que él iba a hacer. Después, cuando llega el momento de pagar las cuentas, me falta 500 shekels. Sí, es que ese día te llevaste las llaves de mi carro y perdí ese trabajo en el que me iba a ganar 500 shekels. Ay, pero yo no lo hice con... No, no estamos hablando de las intenciones. Estamos hablando de los hechos. Es un pecado que apagues la luz así no te hayas dado cuenta. Aparte, ya las personas cuando se recuestan a la pared y su espalda toca el enchufe, ya tienen una estatura y una edad suficiente para darse cuenta que si te recuestas en la pared, posiblemente haya un enchufe y se apague la luz. Así que de una u otra manera hay una responsabilidad ahí que tú tenías que haber tenido. Y, aunque no lo hiciste intencionalmente, ese pecado te lleva a una condena y hay que pagarla. Ahora, esta persona que sí se la pasa viendo a ver cómo es que peca, porque está sentado deseando todo lo de los demás, al que se le llama Rasha Gamur, es un malhechor total, porque no tiene miedo a Dios ante sus ojos. ¿Por qué debería haberse controlado y restringido esa sensación de deseo en su corazón solamente por temor a Dios? Esta persona tenía la responsabilidad de decir, ok, cada vez que yo voy a ese lugar, yo empiezo a mirar a todo el mundo y empiezo a pensar tonterías como que si fulanito compró esto, sultanito tiene tal cosa, perencejo hace lo que yo no sé qué, ya no voy a ir más a ese lugar. Esa era su responsabilidad. Pero si esta persona es un Rasha Gamur, no tiene la fuerza ni siquiera para decirse, bueno, ya me voy a dejar de tonterías y mejor me ocupo de lo que tengo que hacer, porque tengo muchas cosas por hacer. Él no está tratando de controlar los deseos de su corazón. Pero Dios ve todas sus acciones y se da cuenta que este temor le hubiera ayudado a superar sus deseos a pesar de su entorno y su naturaleza, ya que, como fue explicado antes, la mente tiene supremacía sobre el corazón por naturaleza natal. O sea que siempre todo lo que deseemos, todo lo que sentimos, todo lo que nos hace apasionarnos, siempre puede ser controlado por la mente. Ahora, quebrar el propio impulso al mal, que arde como un fuego llameante por temor a Dios, es una lucha inmensa, constante, feroz. Es como una verdadera prueba. Dejar de hacer lo que a ti te llama tanto la atención hacer. Por lo tanto, cada hombre debe sopesar y examinar su propia posición según las pautas de su lugar y nivel en su servicio a Dios. Si él sirve a Dios en una situación que requiere lucha similar, de manera proporcional a las dimensiones de una lucha que es tan fuerte y prueba que se está controlando que se está controlando para seguir a todos aquellos malvados, en el plano de la plegaria con Kavaná, le muestra a Hashem todo su deseo de su corazón. Esta persona que siente estos deseos inmensos de hacer eso que es incorrecto, todos los días tiene que exprimir su alma delante del Santo, bendito sea. Cuando va en la calle, cuando está en plegaria, cuando está leyendo, estudiando.
Tiene que librar una lucha intensa contra su propio cuerpo y contra el alma animal que está dentro de éste, que impiden su devoción, machacándolos y triturándolos como el polvo día a día antes de las plegarias matutinas y vespertinas. Y también durante las plegarias tiene que esforzarse con fatiga de espíritu y fatiga de cuerpo, como vamos a explicar más adelante. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez que vamos a rezar o a hacer algo para servir a Hashem, no debemos hacerlo voy a rezar. No, debería estar tu alma sudando para servir al Eterno, sacándole el jugo a tu alma, pasando trabajo para concentrarte. Y si pasas todas esas dificultades para rezar o para hacer una misbah, lo único que significa es que estás haciendo lo correcto. Y todo ese esfuerzo Hashem lo va a valorar como si nunca hubieras pecado. Porque, estuviste en la plaza, te antojaste de cosas, viste cosas que no eran apropiadas. Ya, pasó. Pero si llegas a la casa y te rindes delante de Hashem y dices, Hashem, ¿qué voy a hacer? Ayúdame. Ayúdame en mis propios impulsos, mi propio ser. Ayúdame. Ya está fuera de mí esta situación. Entonces Hashem va a ver esa fatiga, ese deseo de ser mejor. Cualquiera que no haya logrado esta propiedad de librar una guerra tan poderosa contra su cuerpo, aún no ha logrado alcanzar la calidad y dimensión de la lucha que diariamente se libra dentro del Kal Shebekalim, o sea, de la naturaleza del mar que arde como una flameante llama, para que este poderoso impulso al mal sea humillado y quebrantado mediante el temor a Dios. Asimismo es la kavaná de la persona cuando da las gracias después de las comidas, el Birkat Hamazon, y en las bendiciones que son pronunciadas antes de la comida, o cuando va a ejecutar una mitzvah. Y ni hace falta mencionar la intención de la persona cuando va a cumplir una mitzvah que se ejecuta únicamente en aras de la mitzvah misma. O sea, ¿cuál es una mitzvah que se ejecuta en aras de la mitzvah? Veamos. Supongamos todo el preámbulo que hacen los hombres cuando se van a poner el tefilín, todo eso es una mitzvah en aras de otra mitzvah. Todo el preámbulo, la preparación que hace la mujer cuando va a ir a la mikve, todo eso es una mitzvah antes de una mitzvah en aras de una mitzvah. Asimismo, del modo que se hace respecto a la lucha que se necesita en la cuestión de su dedicación al estudio de la Torá, tiene que luchar para estudiar mucho más de lo que demanda su deseo innato o acostumbrado. O sea que si yo estoy acostumbrada a leer 5 párrafos, yo debería leer un poquito más de esos 5 párrafos. Cada día un poquito más. Por medio de esta poderosa lucha con su cuerpo, esta persona va a tener la capacidad. Puede ser que no va a entender, pero Hashem no te está pidiendo que entiendas, Hashem no te está pidiendo que lo consigas ni siquiera, Hashem te está pidiendo que te esfuerces. La lucha contra uno mismo no es una lucha en la que vas a ganar. La lucha contra uno mismo es la lucha diaria normal de un ser humano. Es agotadora, sí, es aburradora, es tediosa, porque es a diario y es contra lo mismo.
Entonces lo que entendemos hasta aquí es que la persona que no se toma el tiempo para mirar cuáles son sus malas actitudes, cuáles son sus deseos vanos, cuáles son sus impulsos, y cuando los descubre, no hace nada para vencerlos, aunque no los vaya a vencer nunca en la vida, esta persona es llamada Rasha Gamur. Esta persona es llamada malvado completo. Y por eso el texto nos está diciendo que debemos ser de espíritu bajo, no ser altaneros. Porque inclusive que nosotros tratemos de luchar contra nosotros mismos, muchas veces no lo logramos. Por eso no hay ninguna razón por la cual tengas que creerte que eres lo máximo. Porque no hay manera de que vayas a vencer en contra de ti mismo, porque eres tú. Y por el otro lado, Hashem nos está diciendo, no importa si logras o no logras vencer ese instinto que hace mal a mi propio mundo que yo creé. Yo te alabo por tus esfuerzos. Me siento orgulloso de ti. Eres maravilloso por tratar cada día de llegar a ser lo que yo quiero que tú seas. Esto es lo que nos está diciendo hasta aquí. Y vamos a continuar en otro audio más adelante. Que Hashem las bendiga, que tengan una excelente semana. Que seamos llenas de fortaleza para continuar este camino que Hashem nos ha dado. Cada uno en su entorno, cada uno con quienes ama de la manera correcta.